Bueno, nos encontramos ahora con nuestro primer video de contenidos, ¿sí? La primera parte que vamos a estar viendo, como te contaba en el video de presentación, tiene que ver con los materiales orgánicos y los estructuramos en 4 temas. El que corresponde a la primera parte tiene que ver con las estructuras químicas dentro de química orgánica. Esto es lo que más relacionamos con las cosas que se puedan acordar de la escuela. De todos modos, no vamos a profundizar tanto como se hace en la escuela. Vamos a hacer un panorama, vamos a organizar, clasificar los compuestos orgánicos en base a su estructura química. Una vez que hayamos ordenado este contenido, vamos a pasar a los materiales en las próximas presentaciones, trayendo siempre a cuento todo esto que vamos a ver en el encuentro de hoy. Empezamos a trabajar sobre la idea de los materiales orgánicos, que es lo que va a estructurar todo el primer módulo. Pero lo primero que nos tendríamos que preguntar, ¿qué es un material orgánico? Y también, ¿qué no lo es? Es un tema que no es sencillo de poder definir. Ahora vamos a estar trabajando primero sobre esta idea y después vamos a poder avanzar sobre las clasificaciones y propiedades. Primero, la idea general que se tuvo a lo largo de toda la historia, desde prehistoria y demás, acerca de los materiales que son orgánicos, estuvo siempre relacionado con la vida. Hasta prácticamente en la mitad del siglo XIX, se asumía que todos los materiales orgánicos solamente podían ser producidos por seres vivos. ¿Por qué? Bueno, se trataba de explicar esto por medio de una especie de fuerza, una especie de espíritu que se llamaba fuerza vital. Algo así como que solamente los seres vivos tienen algo casi mágico que ya se llama fuerza vital y lo que les permite constituir materiales orgánicos y fuera de los seres vivos no. O sea, a lo sumo, si uno quiere conseguir materiales orgánicos, lo que tiene que hacer es capturar seres vivos o hacer que produzcan para los humanos. ¿Sí? El caso más fácil de pensarlo es la leche. ¿Cómo conseguimos leche en forma fuera de las vacas? Bueno, ahí andábamos. La idea era que era imposible. Hasta que para 1832 un químico, Frederick Euler, sintetiza la urea en el laboratorio. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué es la urea? Resulta que la urea es una sustancia química que solamente se encuentra en la orina de los animales, ¿sí? Y no de todos los animales, además, ¿sí? Particularmente de los carnívoros. Resulta que Euler en su laboratorio utilizó esta estructura, este diseño, a partir de cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, por calentamiento, lo pudo transformar en urea. Y esto, si bien fue una piedra importante para sentar todo el desarrollo que tenemos ahora de materiales orgánicos, no nos sirvió más el concepto de fuerza vital y por lo tanto tampoco nos sirvió más que los materiales orgánicos solo están hechos por los seres vivos. Ok, empezamos a desarrollar materiales orgánicos y ahora tenemos una eh, industria muy importante al respecto, pero volvemos a la pregunta inicial. Entonces, ¿qué es un material orgánico si no es que está hecho solamente por seres vivos? La cuestión es que a partir de esto se empezó a desarrollar toda una industria importante y a partir de la industria, la ciencia química, trabajando sobre las estructuras, descubrió todo un mundo nuevo. Descubrieron que todos los compuestos que llamábamos orgánicos tenían ciertas estructuras y componentes que los tenían todos en común. Entonces, el siguiente idea es que lo vamos a encontrar frecuentemente que dicen todo lo que tenga carbono es un material orgánico. ¿Sí? Los materiales orgánicos son los que están formados de carbono. Ok, ahora el carbono pasa a ser el centro. Si tiene carbono es orgánico. Y resulta que si lo pensamos un poco más, nos encontramos con materiales inorgánicos, por ejemplo el diamante. El diamante es un mineral, claramente es un material inorgánico y solamente está hecho de átomos de carbono. Está el dibujito que tenemos acá, esta estructura, cada bolita corresponde a un átomo de carbono que están enlazados y no hay otra cosa. Y decimos, bueno, es carbono, pero no es orgánico. Lo ampliamos un poco más y lo vamos a encontrar
son los materiales que tienen carbono e hidrógeno. Ok, no siempre funciona. Estos materiales que tenemos acá, dióxido de carbono, ácido carbónico y carbonato de calcio, todos tienen carbono, incluso uno tiene hidrógeno, y sin embargo corresponden a materiales inorgánicos. Ok, no nos sirve más la idea esta. Por lo tanto, tampoco podemos decir que los materiales orgánicos son los que están hechos de carbono. Ok, volvemos más o menos al principio. ¿Qué es un material orgánico? Y la cuestión es que terminemos encontrando propiedades que tienen los materiales orgánicos, pero no los vamos a definir. ¿Sí? Contamos con esto. Todos los materiales orgánicos siempre tienen átomos de carbono. Como les contaba recién, tengo materiales que tienen carbono que no son orgánicos, pero no al revés. O sea, si son orgánicos, sí o sí tienen carbono. Si tienen carbono, a veces son orgánicos y a veces no. Otro, todos los materiales orgánicos casi siempre tienen átomos de hidrógeno. Y esto es la inmensa mayoría de los casos. ¿Sí? Son muy pocos donde encontramos que no tienen hidrógeno y de todos modos los clasificamos como orgánicos. Además pueden tener otros elementos, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro, bromo y otros más que están en menor proporción. Todos los materiales orgánicos son combustibles. Y combustibles pueden ser uno de estos tres casos. Pueden ser que sean materiales explosivos que detonan, materiales inflamables, o sea que hacen llamas, o materiales carbonizables, o sea que se hacen carbón. ¿Está? De los dos primeros más o menos tenemos idea. De lo que hablamos de carbonización es, por ejemplo, si ponemos azúcar al fuego para hacer caramelo y se nos pasa. Si se nos pasa, se carboniza, se pone negro, se hace como una piedra. Bueno, todos los materiales orgánicos cumplen con esto. Hay otros materiales que no son orgánicos que cumplen con algunas cosas. Por ejemplo, tengo explosivos que no son orgánicos. El magnesio, por ejemplo, es explosivo y no es orgánico. Bien, entonces tenemos más o menos una idea general de qué son los materiales orgánicos en forma teórica. Les voy a contar entonces, en la práctica, a qué consideramos materiales inorgánicos y a qué consideramos materiales orgánicos. ¿Tá? Materiales inorgánicos, si miramos esto, son básicamente todos minerales, o piedras, o cerámicos, ¿sí? Algunos cuantos pigmentos minerales. Pigmentos son aquellas cosas que nos dan color. Por ejemplo, todos los minerales de hierro suelen ser en general rojo cuando están expuestos al aire. Por otro lado, materiales orgánicos. Y acá tenemos un montón de cosas que hasta no suponíamos que eran orgánicos, ¿sí? Medicamentos. Los medicamentos son todos orgánicos y muchos medicamentos los se obtienen por tratamiento de derivados de petróleo. Gomas, obviamente los alimentos a todos los consideramos orgánicos, muchas pinturas, pegamentos. Bien, tenemos como la lista de decir, ok, no lo puedo definir, pero esto es inorgánico y esto es orgánico. Listo. Ahora, cuando voy a la cantidad de productos que se pueden formar, resulta que en los inorgánicos andamos en los cientos de miles de compuestos posibles. ¿Está? Cientos de miles es un montón. Pero resulta que los materiales orgánicos andan en decenas de millones. O sea que andamos con eh, alrededor de 100 veces más de compuestos orgánicos posibles que compuestos inorgánicos. Es inmensa la cantidad de materiales orgánicos que nos vamos a encontrar. De hecho, en los próximos encuentros vamos a estar viendo algunos grupos en particular y vamos a notar cómo dependemos de muchos de esos. De hecho, podemos mirar en esta lista y nos damos cuenta de que dependemos de un montón. ¿Está? Dependemos, por ejemplo, de los combustibles, dependemos de los plásticos, ni hablar de los medicamentos. Ok, tenemos un panorama de qué se tratan los materiales orgánicos. Avanzamos un poco más. Ahora, ¿cómo los representamos? Representarlos significa poner por escrito algo que nos identifique al material. ¿Tá? Por ejemplo, si hablamos de un material orgánico como es la parafina. La parafina es un material que se usa para velas. Listo, yo les acabo de decir parafina y a ustedes les vino la idea de lo que es la parafina. Es una representación. Tanto la palabra parafina como la imagen de la parafina. Genial. Pero nos dice poco acerca de su estructura y de su composición. Entonces, comenzamos a trabajar con una serie de símbolos que nos van a dar más información acerca de lo más profundo del material. Y tenemos 4 modos de representación.
El primero se llama fórmula molecular. Es como lo más simple, es lo más compacto, lo más condensado, pero también lo que nos da menos información. Muchas veces lo vamos a usar porque es práctico. La fórmula molecular significa que tenemos los elementos, acá tenemos dos elementos, el elemento carbono y el elemento hidrógeno. ¿Y cuántos átomos hay de cada uno? Esta fórmula molecular me está representando que tenemos 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno. Listo, es mucho más que haber dicho, por ejemplo, parafina. Esta no es la fórmula de la parafina, esta es la fórmula, por ejemplo, de los octanos. Octanos, por ahí les suena del octanaje de las naftas. La cuestión es que yo sé más que antes. Si yo digo octano, es un nombre. Ahora sé cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno. Bien, pero no sé cómo están conectados. Y con 8 carbonos y 18 hidrógenos, la verdad que hay unas cuantas decenas de formas de conectarlos. Avanzamos un poco más en el detalle. Otra forma es la fórmula desarrollada. Wow, parece una especie de 100 pies. ¿Por qué? Porque me está mostrando todas las conexiones. Acá digo, veo cada uno de los átomos. Si yo quiero saber cuántos átomos de carbono tengo, bueno, hay que contarlos. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, igual que lo que teníamos antes. 18 hidrógenos, ¿sí? 8 de abajo, 8 de arriba son 16, más 2 de las puntas son 18 hidrógenos. Ok, esta fórmula molecular corresponde con esta fórmula desarrollada. Pero les aclaro, no es la única fórmula desarrollada posible para esta fórmula molecular. Esto quiere decir que una desarrollada me va a dar mucha más información que la molecular. Porque la desarrollada me dice también qué elementos y cuántos átomos. Y además, cómo está armado. ¿Están? Ahora, tengo un montón de conexiones a la vista. Si la estructura no fuera lineal, si tuviera alguna ramificación de carbonos por algún lado, tendríamos una superposición importante de átomos de hidrógeno y la representación, dibujarlo, sería mucho más complicado y sobre todo más complicado de leerlo. Entonces, en química orgánica se recurre a una forma medio como intermedia entre los dos, que se llama fórmula semidesarrollada. Acá estamos viendo todos los átomos de carbono. ¿Sí? Volvemos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Así que seguimos como los dos anteriores. No estamos mostrando cómo van los hidrógenos, porque en realidad no tienen alternativas. Los hidrógenos siempre van a ser un átomo de hidrógeno con una unión al carbono. Siempre están iguales, o sea que lo único que me va a variar es cuántos átomos de hidrógeno están unidos a cada carbono. Entonces veo que en la punta tengo 3 átomos de hidrógeno, ok, no hace falta mostrarlos. Lo voy a representar directamente condensado, o sea, tengo 3 átomos de hidrógeno. Lo que sí me va a importar es cómo están conectados entre sí los carbonos. Eso es lo fundamental en una estructura orgánica. ¿Cómo están conectados entre sí los carbonos? Entonces, ¿qué veo? Acá tengo uno atrás del otro. ¿Y cómo hacemos la desarrollada? Exactamente igual, uno atrás del otro. Nosotros en esta materia no vamos a trabajar en profundidad con estas representaciones. Lo estamos viendo ahora porque se las van a encontrar. Y hay veces que nos va a resultar útil mostrarlas. Entonces estamos como aclarando el código para poder entender de qué estamos hablando. Bien, tenemos otra vez una estructura que si bien nos da toda la información que la anterior, que la desarrollada, pero sigue siendo un poco incómoda de manejar, porque las estructuras estas pueden complicarse bastante. Vuelvo a decirte, si ahora tengo uno atrás del otro, imagínate si yo tuviera que salen carbonos hacia los lados por cualquier parte. Los dibujos que podríamos llegar a hacer son realmente complejos. Entonces, muchas veces recurrimos a una simplificación mayor, mostrando la estructura, pero con menos detalle. Ahí es donde entramos en lo que llamamos fórmula de líneas. En la fórmula de líneas únicamente se muestran las uniones entre átomos de carbono. A ver, recuperamos lo que estuvimos hablando. En el primero eran los elementos y cuántos átomos. En el segundo mostramos todas las uniones, todos los carbonos, todos los hidrógenos.
En el tercero mostramos solamente las uniones entre carbonos, los hidrógenos, decimos, bueno, tengo 2, 2, 2, 3 en las puntas y demás. En la última nos quedamos con lo que es realmente importante en una estructura orgánica, que son las uniones entre átomos de carbono. Acá no están puestos ninguna letra, pero están supuestos. Supuestos quiere decir, todos los que estudian un poco de química saben dónde están los átomos de carbono. Las puntas, ¿sí? Donde están marcados ahora los puntos rosados, corresponden a átomos de carbono. Entonces, si yo cuento estos extremos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono corresponde exactamente a la fórmula que estamos trabajando, tanto en la semidesarrollada como en la desarrollada. ¿Qué es lo que nos estoy mostrando? La mayor parte. Me quedé con lo esencial. ¿Tá? Esta entonces es una estructura que vamos a ver sobre todo en compuestos que sean grandes y complicados. En este octano, la verdad que no sé si hace falta, si vale la pena hacer una de línea, pero si nos encontramos con el colesterol, bueno, el colesterol es una estructura muy compleja. Realmente acá sí vale la pena trabajar con una fórmula de líneas. Imagínate si tuviéramos que poner todos los carbonos y todos los hidrógenos con todas sus uniones, todo abierto, sería un mamarracho, digo, sería muy complicado de poder leer y saber qué es lo que está pasando y qué está unido con qué. Entonces, como lo que nos interesan es cómo están unidos los carbonos, en la de líneas nos quedamos con eso y se usan sobre todo en estructuras complejas. Bien, terminamos con esto de cómo lo vamos a representar. Empezamos a ver un poco más ahora cómo clasificamos a los compuestos orgánicos. Arrancamos con lo más básico, o sea, los compuestos orgánicos más simples que podemos tener se llaman hidrocarburos y están hechos exclusivamente con átomos de carbono unidos entre sí y a estos se les pegan los átomos de hidrógeno. Un ejemplo que tenemos es este. Este es un hidrocarburo muy simple, solamente dos átomos de carbono que se pegan entre sí. Estamos mostrando una fórmula desarrollada porque veo todas las uniones. Otro grupo de compuestos orgánicos son los compuestos oxigenados, que además de carbono e hidrógeno, también presentan oxígeno. Lo que vamos a ver es que todos los otros compuestos están como si fuera agregados a los hidrocarburos. Y acá tenemos, por ejemplo, en esta estructura, es básicamente lo mismo que tengo de antes, solamente que se le agrega un oxígeno. ¿Están? Sí, eso es lo que me refiero a que se agregan a los hidrocarburos. Yo puedo tener un hidrocarburo de base y sobre ese hacerle agregados. Yo digo hacerle como si fuera magia, digo, eh, procesos para hacer la síntesis de este tipo de compuestos pueden llegar a ser sumamente complejos. Avanzamos un poco más. Compuestos, estos con nitrógeno. Compuestos nitrogenados que tienen otra vez carbono e hidrógeno y además nitrógeno. Similar a lo anterior, tomando de referencia el hidrocarburo que yo les puse al principio, a este le agregamos nitrógeno. Si vemos que el nitrógeno tiene dos átomos de hidrógeno, como que si yo parto de acá al oxigenado y dije, bueno, le metí un átomo de oxígeno y ya, ok, esto tiene que ver con detalles de química que no nos vamos a meter en absoluto, ¿sí? Esto es porque el oxígeno tiene dos uniones y va a tener que unirse así uno para cada lado y el nitrógeno tiene tres uniones, por eso hay que agregarle un hidrógeno más. Tenemos otros compuestos que tienen tanto nitrógeno como oxígeno. Ahora en este encuentro vamos a ver al menos uno. Y tenemos otras combinaciones, ¿sí? Tenemos algo así como todo lo demás. Otros compuestos, donde tenemos carbono e hidrógeno siempre, y además se le agregan otros átomos. Lo más frecuente es que aparezcan estos: fósforo, cualquiera de los halógenos y azufre. Esta X representa a un grupo de elementos que, si te acuerdas en la tabla periódica, había una columna que se llamaban halógenos sobre la derecha. Bien, los halógenos que pueden estar son cloro, bromo y el yodo.
Dentro de los halógenos está el flúor, pero es muy raro que en compuestos orgánicos encontremos flúor. Lo más frecuente es que dentro de los orgánicos nos encontremos casi siempre con cloro, algunas veces con bromo, mínimas veces con yodo. Bien, esto es un panorama de todos los compuestos orgánicos, de qué podrían estar hechos. Y en base a cómo están hechos, los vamos a meter en uno u otros grupos. Pero como ya te dije antes, también me voy a encontrar con combinaciones. Va a haber una sola molécula que tiene oxígeno y nitrógeno, oxígeno y fósforo, nitrógeno y fósforo y demás. No nos vamos a meter demasiado con ese tipo de estructuras. Quizás sí con los materiales, pero cuando hablo de materiales hablamos de cosas macroscópicas, cosas que podemos ver y tocar. Y cuando hablamos de estructuras, esto, básicamente dibujitos hechos por los químicos. Arrancamos con el primero de los grupos, los hidrocarburos, aquellos que están únicamente formados por carbono e hidrógeno. Estos hidrocarburos tienen ciertas características, todos. A ver, esto que te voy a contar ahora se aplica a cualquiera de los hidrocarburos. Todos son liposolubles. ¿Te acordás de lo que viste en química 1? Liposolubles quiere decir que son solubles en grasas, ¿sí? Justo lo contrario a hidrosolubles. Decir liposolubles es lo mismo que decir no es hidrosoluble. ¿Tá? Y si no es hidrosoluble, no es soluble en agua. Quiere decir que si yo tiro un chorro de cualquiera de los hidrocarburos en el agua, no se va a disolver, va a quedar o flotando o hundido. En general, cuando estamos diciendo de los hidrocarburos que solamente tienen carbono e hidrógeno, resulta que flotan. Y son liposolubles, quiere decir que son solubles en grasas. Que sean solubles en grasas viene como a continuación una serie de características. Por ejemplo, son buenos aislantes eléctricos. ¿Sí? Para que haya conducción eléctrica necesitamos una de dos cosas. Conducción a través de metales, que acá no vamos a tener, o conducción a través de agua que tenga sal. Y resulta que los hidrocarburos, como son liposolubles, no permiten que entre agua. Así que ninguno de los hidrocarburos van a ser conductores eléctricos. Hidrocarburos, por ejemplo, que estén hechos solamente de carbono e hidrógeno, te puedo dar como ejemplo el polietileno. El polietileno, si bien es un plástico, es una estructura eh, químicamente más o menos compleja, pero está hecha únicamente de carbono e hidrógeno. Ok, el polietileno se usa en la cobertura de los cables. Eso es un aislante eléctrico. Más, son hidrófugos. Hidrófugos es una propiedad, lo vamos a encontrar en muchas fichas técnicas o en las etiquetas. Básicamente quiere decir lo mismo que liposolubles. Hidrófugo significa que rechaza el agua. Por ejemplo, si necesito que un material no se moje, por ejemplo, necesito que un cable que está mal aislado no se moje, lo puedo recubrir de vaselina sólida. La vaselina sólida está hecha por una mezcla de hidrocarburos. ¿Sí? La vaselina sólida es liposoluble, es un aislante eléctrico y además rechaza el agua. Si yo embadurno un cable con vaselina sólida, lo puedo sumergir en agua que no va a conducir la electricidad a través del agua. Más, a ver, son menos densos que el agua, esto que te comentaba hace un rato. Menos densos que el agua, significa que flotan. Y que floten puede ser una ventaja para ciertas cosas y una desventaja para otras. Por ejemplo, el petróleo es una mezcla tremenda de hidrocarburos y cuando muy de vez en cuando hay un accidente con un barco que transporte petróleo, un barco petrolero, resulta que pierde el petróleo y queda flotando en el agua. La ventaja que puede tener eso es que se puede recuperar, se puede limpiar, evitamos contaminación con la fauna. Cuesta un montón de dinero recuperarlo, pero es preferible eso a que el petróleo se vaya al fondo y contamine eh, flora y fauna acuáticas del fondo. Es muchísimo más difícil de poder rescatar. La desventaja es que todos estos hidrocarburos, que como te comentaba al principio, son materias orgánicas, que son combustibles, son inflamables, son explosivos, si me quedan flotando en el agua, siguen siendo inflamables. Y ese es uno de los peligros importantes que tienen cuando hay un accidente con petróleo. Las manchas de petróleo se pueden incendiar. Y si se incendian, tengo una especie de isla de petróleo flotando en llamas que cualquier cosa que toque la va a incendiar. No es agradable.
El otro problema importante que tiene es que no los podemos apagar con agua. Si tuviéramos, por ejemplo, eh, vaselina líquida o benzina o aguarrás, son todos materiales orgánicos, son hidrocarburos, y se prende fuego, supongamos que tenemos una lata de aguarrás, un frasco de aguarrás, un trapo con aguarrás, y por una estupidez se prendió fuego. Ok, le tiro agua. El aguarrás es menos denso que el agua, va a flotar en el agua, o sea que por más que yo le tire agua, no lo voy a tapar, no lo voy a poder sofocar. Siempre va a quedar flotando en el agua, por lo tanto en contacto con el oxígeno y por lo tanto la llama se perpetúa, se autosostiene. Y esto es una cosa sumamente importante cuando se habla de riesgos de incendios. Lo vas a ver más adelante en seguridad 4, que es justamente riesgos de incendios. Estos tipos de materiales que son menos densos que el agua no se pueden extinguir con agua. La pregunta que te estás haciendo. Entonces, ¿con qué lo apagamos? Bueno, hay que sofocarlo cubriéndolo con otra cosa. A nivel de extinción de incendios, lo que se puede hacer es, por ejemplo, con espumas. Las espumas, si tengo que apagar, por ejemplo, un incendio de nafta o de queroseno, que es lo mismo, son menos densos que el agua, se usa una espuma, de modo que quede por encima y le corte el acceso al oxígeno. Avanzamos un poco más. El estado físico depende de la cantidad de carbonos que tenga la molécula y de la cantidad de uniones entre los átomos de carbono. Esto lo vamos a ver ahora enseguida cuando avancemos un poco más en la clasificación. Pero me refiero a estado físico si es líquido, sólido o gas. Em, Aquellos hidrocarburos que tengan poca cantidad de carbonos, o sea, cadenas de carbonos cortas, suelen ser todos gaseosos, ¿sí? Y además, si eh, tienen varias uniones entre sí los átomos de carbono, que yo todavía no te lo mostré, te lo voy a mostrar en un momento. Si tienen varias uniones entre los átomos de carbono, se facilita más todavía que sean gaseosos. Ahora vamos a ver ejemplos. Aplicaciones. ¿Para qué usamos los hidrocarburos? Ok, estos te van a sonar más familiares. Combustible para transporte y mercancías perdón, combustibles para transportes de mercancías y pasajeros. Ahí estamos. Combustibles, a ver, nafta, gasoil, fuel oil, todas aquellas cosas que metemos en un motor para que ande sobre ruedas. Em, lo más conocido son estos que te acabo de mostrar. Hay otros que se utilizan, por ejemplo, para tractores o para aviones que son levemente diferentes. ¿Qué más? Para calefacción. Se usa bastante poco en la ciudad y en todo el ámbito metropolitano de Buenos Aires. Básicamente son las garrafas. ¿Sí? Las garrafas son mezclas de hidrocarburos. A eso lo utilizamos para calefacción. Todo el gas natural que nos viene por las cañerías, también lo utilizamos muchas veces para calefacción. Calefacción me refiero al aire, para temperar el ambiente, o también para cocinar. Cocinar es una forma de calefaccionar, pero no en el mismo sentido. Bien, también le damos esta utilidad. Producción de electricidad. Esto es un poco más complejo, lo vas a desarrollar un poco más en seguridad 2, que tenés este cuatrimestre. En la producción de electricidad no vamos a entrar en detalles ahora porque se tuviera saturada de información. Muy básicamente lo que se hace es calentar agua para producir un vapor y ese vapor mueve una turbina y la turbina produce electricidad. ¿Cómo produce electricidad? Lo vamos a ver en física 2. Eso sí, ya va a llegar. Pero mínimamente tenemos que saber esto. La electricidad se produce por el movimiento de una turbina. Entonces, para que se mueva esa turbina, uno de los mecanismos que es el más frecuente es calentar el agua y para eso tenemos que poner fuego. Bueno, muchos hidrocarburos van a parar también a la producción de electricidad. Y esto nos lleva a una pequeña reflexión. Cuando uno dice, yo no contamino porque no uso gas en mi casa, tengo todo a electricidad, en realidad el impacto es mucho mayor, porque la contaminación ambiental de quema de combustible se produjo en el lugar donde se produce la electricidad. O sea, se llaman centrales termoeléctricas. La central termoeléctrica fue la que contaminó para que vos tengas esta electricidad. Pero además, todas las transformaciones de energía, por ejemplo,
de energía química a eléctrica, y ahora cuando llega a tu casa de eléctrica a calórica otra vez, se pierde energía. Así que las dos transformaciones terminan produciendo un impacto ambiental mayor que si directamente uno calefaccionara o cocinara con gas natural. Lo que tenemos hasta acá, estos tres, es básicamente los usamos para quemarlos, ¿sí? Combustible para transporte los quemamos dentro de motores, para calefacción directamente en una hornalla o en un quemador. Y la producción de electricidad, lo que te decía recién, se tienen que quemar para calentar. Ok, estas tres, lo que más hacemos con los hidrocarburos es quemarlos. Seguimos un poco más, síntesis de petroquímicos. De esto vamos a trabajar bastante más en el próximo encuentro, pero básicamente te cuento, petroquímicos son todos aquellos derivados del petróleo, que no sean combustibles, o sea, cosméticos, plásticos, gomas, pegamentos, no sé si te dije pegamentos, medicamentos, muchas cosas de perfumería, todo eso son petroquímicos, son derivados del petróleo que no son combustibles. Y finalmente para disolventes. Muchos hidrocarburos se utilizan como disolventes. Te decía recién, el aguarrás es un ejemplo, el thinner también, la benzina, la vaselina líquida también. Todo esto lo utilizamos como disolventes. No, la vaselina líquida no se usa para disolventes, pero no importa. Estamos con son hidrocarburos. Eh, También vamos a tener todo un encuentro acerca de disolventes, pero tenemos idea que estamos hablando de hidrocarburos. Bien, avanzamos un poco más. Una clasificación. La clasificación de los hidrocarburos según su estructura. Tenemos en principio una división grande entre aromáticos y alifáticos. Y ya te estoy contestando la pregunta que se te acaba de ocurrir. Aromáticos no es porque tengan buen aroma. Eran los primeros con los que se estuvieron trabajando. ¿Sí? Los primeros que se descubrieron eran con aroma agradable. Cuando se estudió la estructura química, se vio que había otras cosas que no tenían por qué tener aroma agradable, que tenían mucho en común desde el punto de vista estructural. Ahora vamos a hablar enseguida de cuáles son los aromáticos. Todos los que no son aromáticos son alifáticos. Dentro de los alifáticos tenemos estos tres grupos, alcanos, alquenos y alquinos. Ahora te lo voy a desarrollar para entender de qué estamos hablando. Arrancamos primero hablando de los aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son aquellos que tienen una estructura característica que se le llama anillo aromático. Esto es el dibujo que estamos viendo acá. Ahí estamos viendo una fórmula desarrollada que te contaba hace un rato. En esta fórmula desarrollada lo que notamos es que cualquiera de estas dos estructuras tienen 6 átomos de carbono metidos en un anillo con 3 enlaces dobles alternados. Estas son las tres condiciones para que se considere que el compuesto es aromático. ¿Está? Importante que lo recuerdes y que lo anotes. Los anillos aromáticos o los compuestos aromáticos son aquellos que tienen anillos, estructuras de 6 átomos de carbono cerrados sobre sí mismo y 3 enlaces dobles alternados. Bien, no solamente está esto, ahora te voy a dar algunos ejemplos, pero todos tienen esto en común. Estas dos estructuras que te estoy mostrando acá parecen como reflejos entre sí. Uno diría, son dos cosas diferentes. Bueno, resulta que no. Hay una característica que tienen estos anillos aromáticos, que es que se pueden convertir de uno en otro todo el tiempo. Te lo muestro con una animación. Esta que parece una decoración hecha con globos, nos están mostrando todos los azules vendrían a ser los enlaces que corresponden a carbonos, todos los verdes los enlaces que corresponden a hidrógenos, y los amarillos que van y vienen son los enlaces dobles. ¿Tá? ¿Y qué me muestra la animación? Que el enlace doble está cambiando de lugar todo el tiempo. ¿Sí? De todos modos, esto está hecho como súper en recontra cámara lenta. Yo tendría que pensar en esto a altísima velocidad, no sé, la velocidad de la luz. De modo que van y vienen permanentemente, a tal punto que no es posible distinguir un estado del otro. Por eso yo te estoy contando que estas dos no son dos estructuras, sino que es la misma, que está alternando entre un modo y otro. Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque hay veces que lo vamos a encontrar así, otras veces que lo vamos a encontrar así y otras veces así.
En la forma A es la fórmula desarrollada. Bien, estamos viendo todos los enlaces. En la fórmula B es la de líneas. Es exactamente lo mismo que lo anterior, pero más simplificado. Pero en realidad ni lo A ni lo B corresponden a la estructura real. Por eso los químicos dijeron, en realidad no puedo decir este compuesto aromático tiene esta forma o esta forma, porque tiene las dos simultáneamente. Se alternan entre los dos a tal velocidad que yo no puedo distinguir. Entonces lo que se hace muchas veces es representar a los anillos aromáticos de esta manera. ¿Cómo los vamos a encontrar? Y de cualquiera de estas formas. ¿Tá? En cualquiera de estos 5 dibujos van a corresponder a una estructura aromática. Vamos con algunos ejemplos. Los ejemplos principales se llaman así BTEX porque son las iniciales de los principales compuestos aromáticos. La B de benceno, la T de tolueno, la E de etilbenceno y la X a 3 compuestos que se llaman silenos: ortoxileno, metaxileno, paraxileno. Si te fijas, todos tienen en común que tienen el anillo aromático y además tienen unas antenitas que van cambiando. Bien, no hace falta que recuerdes cómo es la estructura de cada cosa, sino los nombres. Yo lo que quiero es que vos te acuerdes que Betex, benceno, tolueno, etilbenceno y sileno son aromáticos. ¿Por qué? Porque una característica sumamente importante que tienen los aromáticos es que son tremendamente carcinogénicos, ¿sí? Y cuanto más simples, cuanto más pequeños, peor son. Los chiquitos son los peores. Benceno, este es el más carcinogénico de todos. Tolueno es muy parecido, salvo la antenita, es como la mitad de peligroso. Y los silenos, estos tres, son algo así como la 10ª parte de peligrosos que el benceno. ¿Tá? Pero todos son carcinogénicos. Entonces, ¿qué tenés que acordarte de esto? Los nombres y que son aromáticos y los peligros. Los peligros te vamos a quemar la cabeza a lo largo de la carrera para que te acuerdes de esto porque es sumamente importante. Bueno, avanzamos. Aplicaciones. ¿Para qué sirven los aromáticos? Síntesis de un montón de cosas: plásticos, cauchos, pinturas, pigmentos, explosivos, pesticidas, detergentes, perfumes, fármacos y por ahí paramos. Fabricamos un montón de cosas con los aromáticos. Claro, es razonable, se te acaban de parar las antenas, yo te acabo de decir, son todos carcinogénicos y usamos un montón de esto. Está pinturas, perfumes. Bueno, son peligrosos como todo, dependiendo de la dosis, ¿sí? En todos estos, eh, por ejemplo, los perfumes que uno podría decir es fácilmente que uno respire, bueno, es mínima la cantidad que hay, es mínima. Todo depende de la cantidad que uno esté usando. O sea, si tengo el perfume y lo voy a calentar, lo concentro y después de eso me tomo una cucharada del desayuno, estamos en problemas por un montón de cosas. Pero entre otras porque estamos consumiendo aromáticos. ¿Está? En los demás, plásticos, pinturas, pigmentos, en los explosivos nadie se va a preocupar. Pero todos esos no es que estén sueltos y entonces uno se puede contaminar con eso. Digo, si no, no pintamos nunca más la casa. No, la idea es que están enganchados con otras estructuras y forman una especie de red grande que los tienen atrapados. Entonces, mientras los estemos usando normalmente no pasa nada. El problema de todo esto es, por ejemplo, cuando hay un incendio o cuando se carboniza, o cuando se prende fuego, algo de esto, porque van a salir humos aromáticos y eso sí lo podemos llegar a respirar. Un poco más. ¿Para qué los usamos? Para disolventes. Y lo que te contaba antes, disolventes son los solventes, solventes industriales sobre todo, y están en proporción variables en las naftas. ¿Sí? Esa es una de las cosas que se controlan cuando se hace la VTV, la verificación técnica vehicular, que tantos humos aromáticos están saliendo. Bueno, listo con los aromáticos, avanzamos. Vamos a la otra rama de los hidrocarburos que son los alifáticos. Yo te contaba, tenemos estos tres: alcanos, alquenos y alquinos. Y ahí lo que estoy mostrando es cuál es la diferencia en la estructura. ¿Está? Los alcanos, ¿qué vemos? Que entre los átomos de carbono hay enlaces simples, un enlace por cada uno. En los alquenos, ¿sí? No confundir, esto no es un igual, esto lo que me está diciendo es que entre estos dos átomos de carbono hay dos uniones. Y en los alquinos hay tres uniones. ¿Está? Ejemplos de esto. Bien, en los tres te estoy poniendo ejemplos con tres átomos de carbono. Lo que vemos es en el primero, las dos uniones entre los tres átomos de carbono son uniones simples. En el segundo, una unión es simple, la otra es doble. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que
Con que haya una unión doble, ya lo consideramos alqueno. Y lo mismo con los alquinos. Con que haya una unión triple, ya lo consideramos alquino. Si le prestamos un poco de atención, yo te podría decir que si pienso, por ejemplo, en la tensión que van a tener estos, ¿sí? Tres uniones generan como mayor tensión entre los átomos de carbono. ¿Qué quiero decir tensión? Que son más fáciles de romper, que cuando entran en combustión liberan mucha más cantidad de energía, porque están como, basta, quiero salir, quiero salir, quiero salir, quiero salir, cuando terminan saliendo salen con mucha fuerza. Los alquenos un poco menos que los alquinos, pero más que los alcanos. ¿Tá? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero si estos los usamos para producir calor, o sea, si los quemamos, los alquinos producen más cantidad de calor que los alquenos y los alquenos más cantidad de calor que los alcanos. Vamos un poco en detalle. Los alcanos que tienen enlaces simples. Tenemos tres grandes grupos, los que son gaseosos entre 1 y 4 átomos de carbono. Esto lo voy a pasar rápido porque vos podés pararlo y anotarlo. Incluso el PowerPoint te lo voy a subir. Entonces, ejemplos. Tenemos cuatro ejemplos de alcanos gaseosos: metano, etano, propano y butano. Rápido te cuento para qué los usamos. En general, combustibles, ¿sí? Por ejemplo, el gas de red, el que sale directamente por las tuberías, principalmente tiene metano. El gas envasado, generalmente son de propano y butano. GLP, que es gas licuado de petróleo. Propelentes, los propelentes son los aerosoles. Si yo tengo un desodorante, un repelente de insectos, aprieto una válvula y sale el perfume. En los repelentes de insectos ponen que sea perfume, que no le gusta a los bichos. Pero para que eso salga propelido, impelido a la fuerza, algo le tiene que hacer fuerza. Bueno, se le mete generalmente etano, el segundo que está acá. Avanzamos. Siguiente. En el grupo de los líquidos, líquidos son entre 5 y 17 átomos de carbono, esto se amplía un montón. Ejemplos principales, si no te estoy poniendo todos: pentano, hexano, heptano. Estos suelen ir a parar a los solventes, ¿sí? En las aplicaciones principales, los combustibles, por ejemplo la benzina, que no te confundas benzina con benceno, son dos cosas completamente diferentes. Benceno lo vimos recién en los aromáticos. Benzina es una mezcla de estos dos, de hexano y heptano, eso es la benzina. Estamos en los alifáticos. Y muchos lubricantes están también con este grupo. Y finalmente los sólidos, todos los demás, de 18 a 35 átomos de carbono. Yo te podría decir de 18 en adelante. Bueno, pero resulta que en la práctica, con más de 35 átomos de carbono, son cadenas muy largas, son frágiles y se terminan quebrando y bajamos al grupo entre 18 y 35. Estos tenemos como por ejemplo el alquitrán, también muchos asfaltantes, ¿sí? Los usamos como lubricantes semisólidos. La parafina de las velas, lo tenemos dentro de este grupo. La que te decía recién, me olvidé. Eh, Vaselina sólida, ahí está. La vaselina sólida es un lubricante semisólido también, ¿tá? Está dentro de este grupo. Y la pavimentación, ¿sí? Asfalto, brea, todos esos entran dentro de hidrocarburos alifáticos. Ok, avanzamos. Alquenos, estos que tenían entre carbonos dos uniones. Ejemplos: etileno y propileno. Seguro que así no te suenan, pero si yo te digo polietileno y polipropileno, seguro que sí. Porque son materia prima para la síntesis, por ejemplo, de plásticos. Polietileno y polipropileno son dos plásticos bastante conocidos. El polialgo quiere decir que yo tengo mucho de esos, ¿sí? Polietileno y muchos etilenos. Se fabrican medicamentos y el etileno es un gas y se usa para la maduración de frutas, y en realidad es un gas natural. Digo, las frutas en general producen etileno y eso hace que maduren. Se utiliza, por ejemplo, si tenemos que transportar frutas, se cosechan lo más a punto posibles y después las refrigeramos, las ponemos en camiones refrigerados, se transportan. Y si yo quiero seguir vendiendo frutas todo el año, sí, qué sé yo, naranjas las sacamos medio verdes y son de invierno, pero yo quiero vender naranjas en el verano, ok, las, las frizamos y cuando la quiero poner a la venta fuera de temporada, las metamos en una cámara y le hacemos pasar etileno y eso madura la fruta
Y entonces actualmente estamos re mal acostumbrados y tenemos fruta de estación todo el año. Y encima queremos más. Bien, alquinos. Alquinos son los que tienen tres enlaces. El principal y prácticamente el único ejemplo que te voy a pedir, y seguro que te lo voy a preguntar en algún examen, o yo, o alguna de las materias que siguen, es el acetileno. El acetileno es un gas y se utiliza en la soldadura autógena, que también se llama oxiacetilénica. El acetileno es un gas que levanta temperaturas muy altas. Se utiliza en soldadura, bueno, ya está puesto, soldadura, y levanta como hasta 4000 grados. Lo utilizamos como combustible, el acetileno es un combustible, y también materia prima para síntesis de PVC. El PVC es un plástico y algunos cauchos. Bueno, bien, sé que estás cansado, podés parar, pones pausa y después seguimos. Seguimos. Compuestos oxigenados. Estos son los que habíamos visto que eran hidrocarburos que tenían pegados oxígeno. Bien, ¿qué características tienen? En todos los casos se trata de hidrocarburos con uno o más átomos de oxígeno dentro de la molécula. Esto es importante que no lo confundas. Cuando hablamos del oxígeno dentro del hidrocarburo no es una mezcla que tiene burbujitas de oxígeno. El oxígeno está metido dentro de la molécula. Y las propiedades van a depender mucho de la cantidad de átomos de oxígeno. Por ejemplo, la hidrosolubilidad. Todos los compuestos oxigenados son algo solubles en agua. A veces es ínfimo. Pero lo importante es que el oxígeno le da la solubilidad. Entonces, va a ser más soluble cuantos más átomos de carbono tenga y menos carbonos. Y al revés, va a ser menos hidrosoluble si tiene menos oxígeno y más átomos de carbono. Para que se entienda un poco mejor, tenemos esta tablita. Estamos comparando en todos los casos compuestos oxigenados. El primero tiene un átomo de carbono. En todos, si te fijas, todos tienen un átomo de oxígeno. Un átomo de carbono, solubilidad infinita. Quiere decir, yo puedo tirarle todo lo que quiero de esto al agua, que siempre va a poder seguir entrando. Dos átomos de carbono, estamos en la misma. ¿Sí? El 2 es el alcohol fino. Tenemos experiencia, le puedo seguir agregando al agua y siempre se disuelve más. No pasa como por ejemplo con la sal. La sal yo le tiro y llega un momento que ya por más que se revuelva, se me va al fondo, no se disuelve más. Bueno, estos primeros tres, solubilidad infinita. Seguimos con un átomo de oxígeno, le agregamos un carbono más, llegamos a 4 y ya no es infinita. Se disuelve, pero tiene un límite. Con 6 átomos de carbono se disuelve bastante poco, con 8 es ínfimo, casi nada, yo diría en la práctica esto no se disuelve, con 9 átomos de carbono ya es insoluble. Insoluble significa que yo lo pongo en el agua y no entra ni de casualidad. ¿Está? En todos los casos es un átomo de carbono, pero la solubilidad queda compensada por la parte del hidrocarburo, como si fuera una colita de hidrocarburo que antes en el grupo de hidrocarburos habíamos dicho que eran insolubles en agua. Bien, acá vamos a tener muchos dibujitos. ¿Sí? A ver, yo te cuento que existen estos grupos. ¿Sí? No me interesa que sepas las estructuras, no me interesa que te acuerdes de los dibujitos, sino que estos nombres corresponden a los oxigenados. Te los muestro para que ubiquemos y te ayude a recordar que estamos dentro de los oxigenados. Tenemos dos tipos de alcoholes, alcoholes alifáticos y aromáticos, todos tienen oxígeno. Glicoles, el concepto de un glicol es que tiene dentro de la misma molécula varios átomos de oxígeno, ¿está? Dos oxígeno con hidrógeno o tres oxígeno con hidrógeno. Aldehídos, y ahora se va a aparecer otro también a esto, tiene el carbono con dos enlaces a un oxígeno. Lo mismo pasa con la acetona, ¿sí? Éteres y ésteres tienen en común que es un oxígeno uniendo cadenas de carbono. Y ácidos orgánicos y carboxílicos, estos son ácidos y son tan ácidos como los que viste en química 1. En química 1 viste sulfúrico, nítrico y clorhídrico y dijimos que eran peligrosos, que son corrosivos, que queman. Bueno, estos también. Por más que sean orgánicos, no son bonitos. El ácido metanoico o el fórmico es el que inyectan las hormigas rojas. Si alguna vez te pica una hormiga roja, te tenés que acordar. Arde. Bueno, eso que arde es el metanoico que te inyectó debajo de la piel. Y este otro es el acético. El ácido acético es el que le da el sabor ácido al vinagre. Y el vinagre está con 5% de ácido acético.
Digo, si uno le da un trago al vinagre, siente que es ácido. Imagínate que tuviéramos un frasco únicamente con ácido acético y se te vuelca encima, eso produce una quemadura. Digo, son tan corrosivos como los inorgánicos. Avanzamos. Compuestos nitrogenados, ya falta poco. En estos compuestos nitrogenados tenemos tres grupos, nada más. Las aminas, amidas y nitrilos. En todos los casos, obviamente, tienen nitrógeno unido al carbono. El primer caso es nitrógeno-carbono únicamente. Hay tres posibles casos, son todas aminas. El segundo, las amidas, es el grupo mezclado que yo te decía al principio, que además de nitrógeno y carbono también tienen oxígeno. Un ejemplo para que veas de qué se trata, este es el paracetamol. No, paracetamol no, estoy diciendo mal. El ibuprofeno. El ibuprofeno es el acetaminofén. Esta es la estructura, bueno, nada, es para mostrarte. Acá tenemos un grupo amida, nitrógeno, carbono, doble enlace, oxígeno. Y en los nitrilos, que ese es el que más me va a importar que veamos, ¿sí? En los nitrilos tenés que un carbono tiene tres enlaces a un nitrógeno. El más simple de los nitrilos es este, metanonitrilo, que no sé si te sonará un poco más, es el ácido cianhídrico, quizás no, pero a lo mejor te suena el cianuro. El cianuro es un derivado del ácido cianhídrico. Metanonitrilo y ácido cianhídrico son sinónimos. Bueno, este es mortal. Digo, si uno aspira el vapor del ácido cianhídrico, y es probable que se intoxique mucho y si es que zafa. Ok, la importancia de los nitrilos tiene que ver con que pueden derivar hacia el ácido cianhídrico. O sea, el etano nitrilo que tengo acá, el etano dinitrilo, si estos se rompen y capturan un átomo de hidrógeno, si este de acá se rompe por la mitad y captura un átomo de hidrógeno, se transforma en esto. ¿Cómo se pueden romper y cuándo se queman? ¿Sí? Si yo tiro qué sé yo, guantes de nitrilo, que es algo que conocemos, y estos se queman, los vapores que están saliendo de ahí, los humos, probablemente tengan ácido cianhídrico. Importante no respirarlos. Entramos un poco en detalle, ¿sí? Muy breve esto. Las aminas son compuestos coloreados, en general todo compuesto coloreado que veamos algún grupo de amina tiene. Las más livianas son gases, tienen olor similar al amoníaco o al pescado. Las aromáticas, o sea, si tenemos un anillo aromático, como te mostré antes con los aromáticos, o 6 átomos de carbono con un anillo y tres dobles uniones, bueno, son muy tóxicas y además se absorben fácilmente por la piel. A tener cuidado cuando encontremos una cosa así. Y se usan en la fabricación de colorantes, detergentes, productos de nylon y otras cosas. Amidas, era parecido a las demás en la estructura. Todas las amidas son sólidas a temperatura ambiente, son buenos disolventes, son muy comunes en la naturaleza. La urea, que yo te contaba al principio, que fue la que nos arruinó la buena definición de compuestos orgánicos. Y el nylon, por ejemplo, es un ejemplo de una poliamida. Una poliamida es muchas amidas encadenadas entre sí. Se utilizan para procesar cueros, se usan como un antioxidante, bueno, y otras aplicaciones que tenés ahí escritas. Y los nitrilos, que son los que yo quería hacer foco principalmente. Son compuestos orgánicos que poseen un grupo ciano, de ahí lo de cianuro, cianhídrico, como grupo funcional principal. Son derivados orgánicos del cianuro, y si son derivados pueden volver al cianuro. Y el olor de los nitrilos recuerda al del cianuro de hidrógeno, que es el olor de almendras amargas. Conocer cuál es el olor del cianuro le ha salvado la vida a alguna gente. Reconocer que sentían olor a almendras amargas y salir de ahí le ha salvado la vida, sobre todo a algunos bomberos. Bien, tenemos algunas aplicaciones, ¿sí? Guantes de nitrilo, conocidos, muchas gotas de nitrilo, esto es una junta. Si tengo dos caños de metal, es muy difícil que calcen perfectamente, se utiliza eh, una junta elástica como esta entre los dos caños, el contenido del caño pasa por el medio, estos agujeritos son para atornillarlos entre sí. Esto es un rodillo de las impresoras o de las fotocopiadoras. Lo negro es una capa de nitrilo y también tenemos recubrimientos de nitrilo, de pegamentos de nitrilo. Bueno,
Listo, panorama completo. Em, ya tenemos, te dije que eran 4 grupos, el 4 es todo lo demás, no vamos a entrar en detalles. Bien, todo esto en los próximos encuentros lo vamos a estar retomando desde el punto de vista de los materiales. Así que la idea es que puedas ir tomando apuntes de todo lo que estuvimos viendo. Podés ver el video y ir tomando apuntes a medida que lo vaya recorriendo y pronto vemos si te puedo subir actividades para focalizar en lo importante.